serie de restricciones. Algunas restricciones son de desigualdad, por ejemplo estas que hemos expresado como G sub i menor o igual que 0, que dependen por supuesto de las mismas variables de decisión que la función objetivo. Tenemos restricciones de igualdad, y luego tenemos digamos, la definición del tipo de variables que estamos usando. Podemos tener dos tipos de variables en estos problemas que nosotros hemos visto. Variables continuas, por ejemplo, x que pertenece a los reales, o variables binarias, que serían variables binarias en general y a veces son variables enteras, pero que también, como han visto la clase pasada, se pueden expresar como variables binarias, ¿sí? Entonces, este sería un problema completo de optimización, donde tenemos función objetivo, tenemos distintos tipos de restricciones y tenemos tanto variables continuas como variables enteras. Ahora, no todos los problemas de optimización tienen todos estos elementos. Lo único que es necesario para que el problema sea de optimización es que uno tenga una función objetivo, o sea, todos los demás elementos podrían faltar. Entonces, según qué elementos tiene el problema, los problemas de optimización se clasifican de distintas maneras y también los algoritmos para poder resolverlos son diferentes, o los métodos o los algoritmos que se utilizan para resolver son diferentes, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos solamente la función objetivo que está arriba y esta función objetivo es no lineal, nosotros tendríamos problemas que son como los que ustedes han resuelto con la ingeniera Unzaga en los prácticos 1 y 2, o sea, serían los problemas de programación no lineal en los que no tenían básicamente restricciones. Y en ese caso pueden utilizar los métodos que han visto para una variable o para varias variables en esos prácticos. Esos problemas también pueden tener restricciones, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver algunos de esos problemas en este práctico. Por otro lado, también sabemos que si la función objetivo era lineal y todas las restricciones que tenemos son lineales y además no tenemos variables binarias, o sea que todas las variables sean continuas, o sea solamente tendríamos la x, tenemos los problemas de programación lineal, que son los que ustedes han visto en el trabajo práctico número 3 con el ingeniero Colombo y que tienen su propio método de resolución. Lo que han visto en la parte teórica, en la última clase, es el caso en el que ustedes tengan variables enteras. Entonces, cuando hay variables enteras, que son estas que están escritas acá con la Y, la programación se llama programación entera si solo tienen ese tipo de variables, pero pueden tener problemas en los que hay los dos tipos de variables en el mismo problema, o sea, que sean variables continuas, que tengan variables enteras, entonces eso se llama programación mixta entera. Y según la naturaleza del problema, si el problema es lineal o no lineal, van a tener los dos tipos de problemas que se conocen como MILP, si es lineal, y MINLP, si es no lineal, ¿sí? Entonces, esto sería como un pantallazo general de todos los tipos de problemas que pueden tener según las características de este problema general de optimización. ¿Sí se entiende esto? ¿Hay alguna duda hasta acá? Sí, se entiende. Sí, bueno. Como es un trabajo práctico, vamos a tratar de que sea también lo más interactivo posible, así que a medida que vaya explicando los problemas, les voy a ir haciendo preguntas, así vamos participando y ustedes me van avisando si entienden o no, ¿sí? Bien. Entonces vamos a empezar con el problema 1. El práctico este tiene 5 problemas, es un práctico que lo tienen que presentar. No es uno de los obligatorios, pero es un práctico que lo tienen que presentar. Tiene 5 problemas que se resuelven de la misma manera, aproximadamente con el mismo método que vamos a ver hoy. Son todos problemas de optimización no lineal con restricciones en los cuales ustedes tienen que aplicar las condiciones de optimalidad, ¿sí? Para poder caracterizar el óptimo. Y el práctico, bueno, está subido en la página, en la fase virtual. Bien, entonces en el problema 1, el problema este dice, dado el problema de minimizar una función objetivo que depende de dos variables x1 y x2, ¿sí? x1 menos 4 al cuadrado más x2 menos 3 al cuadrado, y que está sujeto a estas restricciones, 2x1 más x2 menor o igual que 6, x1 menos x2 menor o igual que 4, x1 mayor o igual que 1 y x2 mayor o igual que 0. ¿Sí? Dado este problema, lo que tenemos que ver son estos tres incisos. El primero,
bosqueje las curvas de nivel de la función objetivo para la función valiendo 0, 1, 2, 4, 6, 8 y 10, y bosquejen también la región factible, y que por inspección de estos bosquejos que ustedes hagan, puedan decir cuál es la solución óptima. ¿Sí? O sea que mirándolo al problema, mirando los dibujitos que logremos trazar de este problema, podamos más o menos decir cuál es la solución óptima. En el inciso 2 nos dice que resolvamos el problema usando las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker. O sea, y determinemos si la solución óptima es única, o sea que sería una solución analítica del problema. Y bueno, y por último, que verifiquemos si la solución es correcta o qué características tiene usando GAMS y Excel. ¿Sí? O sea que eso es lo que vamos a hacer con este problema. Este problema yo lo he preparado con mucho detalle. Incluso en algunas partes voy a explicar cosas que van un poquito más allá del problema, porque la idea es que lo utilicemos a este problema como un ejemplo para que después sea más fácil resolver los otros, que ya los podamos resolver más rápido. Pero nos vamos a detener bastante en los elementos de este problema, en todas las cosas que ustedes deberían analizar para utilizarlo como un ejemplo generador. Bien, antes de ver el dibujito, lo analicemos acá un poco a este problema que tenemos acá. Tenemos una función objetivo que tenemos que optimizar, que tenemos que minimizar, y esa función objetivo tiene una forma que de cálculo 3 es conocida. ¿Sí? Es una función de dos variables que dice x1 menos 4 al cuadrado y x2 menos 3 al cuadrado y está sumado. Entonces esa función en 3 dimensiones es un paraboloide, ¿sí? Y es un paraboloide de revolución, o sea que las secciones del paraboloide son circulares porque los coeficientes de las variables que tenemos acá son iguales. O sea, no es un paraboloide elíptico, sino que es un paraboloide que tiene una circunferencia por sección, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros sabemos de la función objetivo. Entonces, sería una especie de copa, así digamos, abriéndose hacia arriba. Y por otro lado, tenemos una serie de restricciones lineales que son el espacio de soluciones en el cual tenemos que buscar el valor del óptimo. Entonces, si nosotros graficáramos la función objetivo, tendríamos este dibujito que tenemos acá. Fíjense que este es un paraboloide de revolución y que el paraboloide de revolución está centrado, está apoyado, acá tiene su vértice, si volvemos a la función objetivo, en el punto 4, x1 igual a 4 y x2 igual a 3, ¿sí? Porque serían los que hacen cero la función. Sí, entonces el paraboloide está apoyado en el punto 4 de x1 y 3 de x2. Acá tenemos otra vista, así mirándolo un poco de más arriba, y viendo que el vértice del paraboloide está en 4, 3. ¿Sí? ¿Qué podemos decir entonces? De inspeccionar acá directamente esta gráfica, podemos ver que el mínimo de esta función, si nosotros no tuviéramos restricciones, porque acá no las estamos considerando las restricciones, el mínimo estaría en 4, 3, digamos, ese es el valor más chico que puede tener la función, que es el valor 0. Bien, como el problema nos pedía que grafiquemos las curvas de nivel, recordemos cuál era el concepto de curva de nivel. La curva de nivel era una curva en dos dimensiones en la cual nosotros teníamos el mismo valor de la función objetivo. O sea, toda la curva que está en dos dimensiones tiene el mismo valor de la función objetivo. Entonces, ¿cómo hacemos para obtenerla? Simplemente a la función objetivo que nosotros tenemos la igualamos a un valor constante, que es el valor que nosotros queremos que tenga esa curva de nivel. Por ejemplo, si nosotros igualamos esta función objetivo a 1, tendríamos la ecuación de la primera curva de nivel en el plano x1, x2. Esa curva de nivel, si nosotros la observamos, es la ecuación de una circunferencia, ¿sí? Es una circunferencia que está centrada en 4, 3 y que tiene como radio 1. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? O sea, una circunferencia centrada en 4, 3 con radio 1, o sea que si nosotros la graficamos tendríamos este gráfico que está acá, en 4, x1 igual a 4 y x2 igual a 3, está centrada la circunferencia y tendríamos nuestra primera curva de nivel donde la función objetivo vale 1. ¿Sí se entiende eso? Sí. ¿Sí? Bien. Si nosotros queremos obtener otra curva de nivel, podemos cambiar el valor de la constante, ¿sí? O sea, que en vez de ser igual a 1, sea, por ejemplo, igual a 2. Entonces, en ese caso,
¿qué tendríamos? Tendríamos una circunferencia que está centrada en el mismo punto, en 4, 3, pero que el radio vale la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Entonces podremos también trazarla, esa curva de nivel, y podemos trazar todas las otras curvas de nivel haciendo que en vez de ser igual a 2 sea igual a 4, a 6, a 8, que era como nos pedía el enunciado. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, las curvas de nivel nos van indicando los valores que va tomando la función objetivo, pero solamente mirando el plano x1, x2. No necesitamos tener el dibujo de la función objetivo en 3 dimensiones. Entonces, si ustedes se fijan en esta curva de nivel, también pueden observar lo que habíamos visto antes. ¿Cuál es el óptimo de esta función objetivo por inspección? El óptimo es en el punto 4, 3, porque este punto representaría la curva de nivel de menor valor. O sea, a medida que nos alejamos de este punto, las curvas de nivel van aumentando de valor, entonces nos vamos alejando del óptimo, ¿sí? Eso se conoce en optimización y en los problemas en general como el óptimo irrestricto, o sea, el óptimo sin restricción. Este es el óptimo que tiene la función objetivo sola, sin considerar cuál es la región factible o cuál es la región delimitada por las restricciones para que se muevan las variables x1 y x2. Es como si no tuviésemos ninguna restricción. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la región factible? O sea, aquí, hasta acá hemos analizado la función objetivo de nuestro problema, que es el paraboloide de revolución, y ahora vamos a ver cómo es la región factible. O sea, la región factible matemáticamente es el conjunto de todos los puntos x1 y x2 que yo tengo que cumplan todas las restricciones. O sea, que 2x1 más x2 sea menor o igual que 6, x1 menos x2 menor o igual que 4, x1 mayor o igual que 2 y x2 mayor o igual que 0. O sea, todos los puntos que cumplen esas restricciones son puntos factibles y son puntos en donde, que podrían ser el óptimo, ¿sí? Entonces las vamos a graficar en la misma gráfica en 2 dimensiones donde teníamos las curvas de nivel. Acá tengo las curvas de nivel de la función objetivo y he añadido un semiplano que representa la primera restricción, o sea, 2x1 más x2 menor o igual que 6. ¿Cómo hago yo para representar esta inecuación que tengo acá? Lo que hago es sencillo, digamos, si yo quiero graficar esto, le doy, por ejemplo, un valor 0 a x1, entonces me queda que x2 es igual a 6, ¿sí? Entonces, si x1 vale 0, estoy acá, y entonces eso me da que x2 es igual a 6, tendría este punto acá, el 0, 6. Y si hago al revés, les doy un valor 0 al x2, me da que x1, 2x1 igual a 6, o sea que x1 es igual a 3. Y entonces tendría este otro punto de acá. Entonces ahí obtengo 2 puntos por donde pasa esta recta, puedo trazar esta recta que tengo acá, y lo único que me quedaría saber es si la parte pintada del semiplano que a mí me interesa es el semiplano que queda delimitado hacia abajo o hacia arriba de esta recta. Entonces, para poder saber cuál es el semiplano que corresponde a esta desigualdad, lo que hago es probar con algún punto testigo. El punto testigo más sencillo, siempre que la recta no pase por ahí, es el 0, 0. ¿Sí? Es para ver si este punto 0, 0 está en el semiplano que a mí me interesa. Entonces, si yo me fijo acá, sustituyo x1 y x2 por 0 y me queda 0 menor o igual que 6. Como esto, el 0, 0 verifica la desigualdad porque 0 es menor que 6, entonces quiere decir que el semiplano que a mí me importa es de la recta hacia abajo. ¿Sí? ¿Se entiende cómo he hecho eso? Sí. ¿Sí? Sí. Cualquier duda, preguntan, ¿sí? Así no se pierden. Entonces, si nosotros tuviésemos una sola restricción en este problema, el problema que nosotros tendríamos que resolver sería la minimización de esta función objetivo, pero solamente en los puntos que están en este plano por debajo de la recta. O sea, tengo que descartar todos los puntos que están fuera por encima de esta recta, porque esos puntos no están en la región factible. Ahora, yo tengo más restricciones, esa no es la única restricción, entonces con el mismo procedimiento puedo ir graficando las otras restricciones. Esta, por ejemplo, sería si yo tengo la región factible formada por la restricción 1 y la restricción 2. Aquí he agregado la restricción 2. La restricción 2 me dice x1 menos x2 menor o igual que 4, entonces la puedo representar siguiendo el mismo procedimiento.
Si a x1 lo hago 0, me queda que x2 va a ser igual a menos 4. O sea, sería un punto que está por debajo, que no se ve aquí en la diapositiva, está en el 0 menos 4. Y el otro punto, si yo hago 0 el x2, me queda que x1 es igual a 4. O sea que sería el punto 4, 0, que es el punto que está aquí. Entonces, si yo trazo la recta que pasa por el menos 4 de x2 y por el 4 de x1, tendría esta recta de acá. Y ahora tengo que ver si la zona que me interesa es la que está por encima o por abajo de esta restricción que acabo de dibujar. Entonces, si yo tomo como testigo otra vez el punto 0, 0, hago 0 y 0 acá, 0 es menor o igual que 4, entonces la parte de arriba es la parte que a mí me interesa. Entonces, ahora el plano, digamos, el espacio de la región factible ya no es toda la parte que está por debajo de la primera restricción, sino que es la intersección de esta restricción con la otra restricción, entonces es esta zona que va por acá y que después dobla y va por aquí. ¿Sí? O sea, se va achicando la región factible. Si represento la tercera restricción me dice que x1 es mayor o igual que 1, o sea que haciendo pasar esta recta que es x1 igual a 1, como es mayor o igual que 1, son todos los valores que están hacia la derecha de esta tercera restricción. Entonces ahora la región factible ya está confinada a este triángulo. Y si tengo en cuenta la última restricción, que me dice que x2 es mayor o igual que 4, o sea, me dice que el x2 siempre tiene que ser positivo, entonces serían todos los puntos que están desde el eje x1 para arriba. Entonces, la región factible ahora es este triángulo rectángulo más chico que me ha quedado aquí. Esa sería la zona de intersección de las 4 restricciones que yo tengo. Entonces, a mí no me interesan todos los puntos para poder buscar el óptimo, sino solo los puntos que pertenezcan a este triángulo. Yo tengo que buscar mi óptimo dentro de ese triángulo. ¿Sí? Así viéndolo más grande, yo tengo acá todas mis curvas de nivel que representan mi función objetivo y acá tengo individualizada cuál es la región factible. ¿Sí? Sobre cada recta está escrita la ecuación que corresponde. Entonces esta sería la región factible para este problema. Entonces, volviendo al inciso, a que era lo que me pedían, me decía que bosqueje las curvas de función, las curvas de nivel de la función objetivo, que ya lo hicimos, y que bosquejemos la región factible, que sería este triángulo rectángulo. Y ahora me dice por inspección cuál es la solución óptima. ¿Sí? Entonces, acuérdense que la solución óptima, si el problema no tenía restricciones, era esta, z igual a 0. Pero como el problema ahora tiene restricciones y me dice que solo me interesan los puntos que estén dentro de este triángulo, este óptimo está fuera de esa región factible. Entonces, ese punto ya no es el óptimo del problema que nosotros queremos resolver. ¿Cuál sería el óptimo del problema que queremos resolver? A ver, escucho sugerencias, a ver si les parece El dónde estaría el 2,2. óptimo ahora. Ajá. Aquí en el chat dicen Bien, 2-0. Algo así. el 2-0. A ver, vamos a hacer una apuesta. A ver. ¿2 cuánto? 2-2 dicen ahora. Ah, 2-2. Ujú. Bien. O sea, Sí, claro, creo que fíjense. estaría sobre la recta G1. Ajá, muy bien. O sea, fíjense que ustedes acá tienen distintas curvas de nivel. Esas curvas de nivel, a medida que yo me alejo de este centro, del Z0, de este vértice del paraboloide, van aumentando de valor de función objetivo. O sea que si yo me voy alejando de esto dentro de la región factible, lo que voy a ir haciendo es aumentando el valor de la función objetivo y yéndome en la dirección contraria de lo que yo quiero, que es obtener un mínimo. Entonces, lo que yo tendría que ver es cuál es la curva de nivel que sea tangente a la región factible, ¿sí? Porque esa sería la primera curva de nivel que ingresaría el sistema, que la región factible sería la que tendría el menor valor de función objetivo. O sea, cualquier otra curva que esté más adentro de este triángulo ya tiene un valor de función objetivo mayor.
¿sí? Entonces está muy bien, o sea, el primer punto a donde entra una curva de nivel, el que tendría el menor valor de función objetivo, sería el punto 2, 2. ¿Sí? Entonces yo me voy moviendo desde acá y este sería el primer punto. Entonces, por inspección, nosotros podemos ver que el óptimo del problema con restricciones no es el mismo que el óptimo del problema sin restricciones. Eso es una conclusión muy importante porque en muchos casos sucede eso, que cuando estamos resolviendo un problema de optimización, el óptimo que nosotros encontramos sin considerar las restricciones es un punto infactible. O sea, un punto que no está dentro de los rangos de valores de las variables que nosotros necesitamos que estén. Entonces, bueno, eso era para mostrarles este análisis. ¿Hay alguna duda, chicos, hasta acá? ¿Se ha entendido? Esto es todo gráfico, el análisis este. Justamente es un problema bastante sencillo para que uno lo pueda analizar gráficamente. Esto no sucede siempre y en los problemas de ingeniería química no sucede casi nunca que se pueda analizar gráficamente esto, porque los problemas dependen de muchas variables, no solamente de dos variables, y las funciones objetivo no son tan sencillas que se puedan representar. Pero la idea es que vayan tomando estos conceptos porque después sirven para sacar conclusiones en problemas más complicados. Profe, ¿hay que hacer gráfico 3D también? No tienen que hacer gráfico 3D. No. Esto yo les muestro, pero no lo tienen que hacer. Sí. O sea, con los bosquejos, especialmente de la región factible, es suficiente. A veces el bosquejo de la función objetivo, las pruebas de nivel de la función objetivo es difícil. En este caso era muy sencillo porque ustedes sabían que o sea, se ve de la ecuación que es un círculo, pero a veces son figuras más complicadas, no es necesario hacerlo. Esto yo les muestro para que ustedes puedan hacer una interpretación, pero después el resto del procedimiento es analítico. Pero, Fernando, de cualquier manera hay varias páginas online que hacen la curva de nivel. Una cuestión de poner en Google curva de nivel y para poder resolver eso. Sí, así es. Bien. Ya pasó acá. Bien. Entonces pasemos al inciso B, si no hay dudas de dice resuelva el problema usando las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker y determine si la solución óptima es única. Acá cuando nos pide que resolvamos con las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker ya nos pasamos a la parte analítica, digamos cómo hacer un análisis de este problema de optimización que tenemos y ya es un poco independiente del gráfico. Si bien, bueno, con el gráfico nos podemos ayudar un poquito. Bien, entonces repasemos cuáles eran las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker que ya la habíamos visto en teoría. Nosotros tenemos un problema, este problema de optimización lo tenemos que escribir de forma canónica para poder aplicar las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker, o sea, para que sean válidas las condiciones en la dirección que nosotros la hemos visto en la teoría. ¿Qué significa que el problema de optimización esté en forma canónica? Significa que nosotros siempre vamos a analizar el problema de optimización como si fuera una minimización, ¿sí? Siempre lo vamos a escribir como una minimización. Como hay problemas que en su forma original son maximizaciones, porque lo que uno quiere obtener es un máximo de una función, en ese caso lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar la función objetivo por menos 1, o sea, dar la vuelta a la función objetivo para ponerlo como minimización, ¿sí? Entonces, maximizar una función f de x es lo mismo que minimizar menos la función f de x, ¿sí? Entonces, siempre lo vamos a poner como una minimización. Y en cuanto a las restricciones que tenemos, vamos a procurar siempre que las restricciones de desigualdad estén expresadas como menores o iguales a 0 y las de igualdad iguales a 0. ¿Sí? Entonces, todos los análisis los vamos a hacer escribiendo el problema de esta manera. Otra cosa importante es que nosotros tenemos que construir, para poder aplicar las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker, una función que se llama el lagrangiano del problema de optimización. El lagrangiano del problema de optimización es simplemente una nueva función que se forma copiando la misma función que nosotros queremos optimizar, o sea, la función objetivo, y a la cual le vamos a agregar unos términos, y esos términos son las restricciones que nosotros tenemos en la región factible.
Entonces, esas restricciones, ¿cómo se agregan? Se agregan simplemente como una suma de cada una de las restricciones de igualdad multiplicadas por un escalar, que lo vamos a denotar en general con la letra lambda, que se llama multiplicador de Lagrange, y a cada una de las restricciones de desigualdad multiplicadas por un escalar también, que le vamos a llamar multiplicador de Kuhn-Tucker. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como que lo transformamos a todo el problema en una sola función que contiene toda la información, lo de la función objetivo y las restricciones. ¿Sí? Entonces, minimizar esta función objetivo va a ser lo mismo que minimizar esta función de Lagrange. Acá está anotado de dos formas, es como ustedes lo interpreten mejor, ya sea como un producto de vectores, considerando que los multiplicadores son un vector un vector de escalares, digamos, un vector de varios multiplicadores, o viene con esta notación como sumatoria, o sea, como ustedes lo interpreten mejor. Pero la idea es que la función del lagrangiano es la función objetivo más la suma de todos los multiplicadores por las funciones de igualdad, los multiplicadores de Lagrange por las restricciones de igualdad, y con toda la suma de los multiplicadores de Kuhn-Tucker por las restricciones de desigualdad. O sea, una vez que ustedes pueden construir este lagrangiano, entonces podemos expresar la condición necesaria de primer orden. La condición necesaria de primer orden nos dice que si un punto X asterisco, que lo hemos llamado acá, si un punto cualquiera X asterisco, que es un punto regular, acá leamos regular como factible, ¿sí? O sea, no vamos a entrar en detalle de qué quiere decir un punto regular, pero esta es la definición exacta. O sea, supongamos que tenemos un X asterisco que es un punto factible, o sea, perteneciente a la región factible. Si X es un mínimo local, ¿sí? Si ese punto es un mínimo local del problema, se cumple estas condiciones que están acá. Que el gradiente del lagrangiano es igual al vector nulo, que el producto de todos los multiplicadores de Kuhn-Tucker por las restricciones de desigualdad tiene que ser igual a 0, que esto se llama condición de complementariedad, y que todos los mu tienen que ser mayores o iguales que 0. ¿Sí? O sea, esto es una condición necesaria, ¿por qué? Porque si X es un mínimo local, tiene que cumplir esto, es una condición necesaria para el mínimo. Ahora, al revés no vale, o sea, si hay un punto que cumple esto, no quiere decir que va a ser un mínimo local. ¿Sí? Porque hay otros puntos que también cumplen esta condición y que no son mínimos, pero lo que sí sabemos es que si es un mínimo, va a cumplir estas restricciones. ¿Sí? Entonces, por eso es una condición necesaria para un mínimo. Y nosotros vamos a poder utilizar esta condición necesaria para poder detectar cuáles son los puntos candidatos a ser mínimos. No asegurar que son los mínimos, pero sí saber cuáles son los candidatos en cada problema que analicemos. Y acá también está escrita de nuevo las mismas condiciones, nada más que en la notación escalar, digamos, no en esta forma de productos escalares, de productos escalares de vectores, sino en una forma completamente escalar, según cuál es la que ustedes entiendan más, pero es sencillo, ya vamos a ver en el procedimiento cómo interpretar estas condiciones. Y por último, vamos a ver las condiciones suficientes de segundo orden. La condición suficiente de segundo orden sí es una condición que nos asegura si un punto que nosotros tenemos, que es un punto crítico o punto estacionario, es un mínimo local o no. ¿Sí? Entonces, esta condición de segundo orden nos dice que si nosotros tenemos un punto P, que es un punto estacionario significa que cumple la condición necesaria de primer orden, como ya vamos a ver más adelante. Si tenemos ese punto P y si nosotros hacemos que se cumpla esto, si verificamos que se cumple esto, que también ya lo vamos a analizar con más detalle más adelante, entonces P es un mínimo local. O sea, con esta condición suficiente de segundo orden sí podemos asegurar que el punto P que es estacionario sea un mínimo local. Y ya vamos a ver ahora más adelante cómo se aplica. Pero bueno, yo quería que quede en una sola transparencia todo esto porque, digamos, es la información resumida que vamos a utilizar en todos estos problemas. El procedimiento sería que a cada problema que tengamos lo transformemos a la forma canónica. Con la forma canónica calculemos la función de Lagrange y teniendo esta función de Lagrange apliquemos las condiciones necesarias de primer orden para sacar puntos que son candidatos a ser óptimos y después que con la condición suficiente de segundo orden
a esos puntos los analicemos y veamos si verdaderamente son un mínimo local o no. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? Esto va a quedar ahora más claro porque ahora lo aplico sobre el ejemplo que estábamos viendo. Todo bien. Bueno. Bien, entonces volvamos al problema que teníamos. El problema que nosotros teníamos originalmente estaba expresado de esta forma. Era minimizar la función objetivo, que era nuestro paraboloide de revolución, y sujeto a estas 4 restricciones. Si nosotros nos fijamos, el problema ya está en la dirección de minimización, o sea que eso no habría que cambiarlo. Y en cuanto a las restricciones que tenemos, el problema que tenemos es que del lado derecho de las desigualdades no tenemos el 0. Y por otro lado, algunas desigualdades no son menores o iguales, sino que son mayores o iguales. Entonces a esa habría que dar las vueltas. Entonces lo que vamos a hacer es escribirlo a este problema en la forma canónica para poder analizar. Entonces, la función objetivo queda igual, ¿sí? Esa no cambia. Y las restricciones que tenemos, al 6 que tenemos acá, lo pasamos restando al primer miembro, entonces nos queda esta desigualdad. En la segunda desigualdad pasamos el 4 también restando al primer miembro. En la tercera desigualdad, como es un mayor o igual, lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 1 toda la desigualdad, o sea, ambos miembros. Al multiplicar por menos 1, el signo de la desigualdad se da vuelta. Entonces me quedaría menos x1 menor o igual a menos 1. Entonces al menos 1 lo podemos pasar como más 1 para el primer miembro y nos queda 1 menos x1 menor o igual que 0. Y lo mismo hacemos con la última desigualdad en la que multiplicamos los dos miembros por menos 1 y me queda menos x2 menor o igual que 0. Entonces fíjense que de esa forma obtenemos nuestro problema expresado de manera canónica. Una minimización y todas las restricciones de desigualdad menores o iguales a 0. En este caso no tenemos restricciones de igualdad, este problema no tiene restricciones de igualdad. Bien, entonces ahora tenemos que construir el lagrangiano, que ese era el siguiente paso. Para construir el lagrangiano lo que hacíamos era copiar de la forma canónica, o sea, ya no la miramos más a esta forma original, sino que ahora nos vamos a referir siempre a la forma canónica, copiamos la función objetivo, que serían los dos primeros términos del lagrangiano, y después empezamos a agregar términos que corresponden un término a cada una de las restricciones de desigualdad. Y esas restricciones de desigualdad van a ir multiplicadas cada una por un multiplicador de Kuhn-Tucker, mu sub 1, mu sub 2, mu sub 3 y mu sub 4 para cada una de las restricciones. ¿Sí? Estas restricciones están escritas tal cual como en la forma canónica. Ustedes se fijan, son exactamente iguales. ¿Sí? Entonces, una parte del lagrangiano es la función objetivo y los 4 últimos términos son lo que antes habíamos anotado como la suma de los mu sub i por los g sub i. Fíjense entonces que el lagrangiano ahora es una función que no solamente depende de x1 y x2 como la función objetivo original, sino que se han agregado nuevas variables que son los 4 multiplicadores cuyos valores no los conocemos. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a aplicar la condición necesaria de primer orden. Bien, acá yo he puesto en un cuadrito para que nos acordemos cuáles eran las cosas que había que cumplir en la condición necesaria de primer orden. Primero, que el gradiente del lagrangiano sea igual al vector nulo, que el producto de los multiplicadores por las restricciones de desigualdad sea 0 y que mu sub i sea mayor o igual que 0, ¿sí? Para todos los mu. Entonces, escribiendo de nuevo el lagrangiano, podemos hacer las derivadas. Yo en este punto les pediría si ustedes pueden ir haciéndolo también, porque uno se puede confundir. Esta parte era complicada de hacerla porque había que pasar todas las ecuaciones al PowerPoint, entonces quizás he metido la pata por ahí. Entonces que ustedes las vayan haciendo y vayan controlando que está bien. Entonces, lo que yo he hecho ha sido escribir el lagrangiano aquí para tenerlo a la vista y
calcular la derivada del lagrangiano respecto de x1, porque esa sería la primera componente del gradiente del lagrangiano, ¿sí? La primera componente de este vector. Entonces, haciendo esta derivada, yo tengo que la derivada de este primer término es 2x1 menos 4. Acá yo no tengo x1, o sea que esto vale 0. En este término que tengo acá, la derivada es 2 mu sub 1, ¿sí? Porque hay un solo término que depende de x1, que es este, para los otros términos es 0. Para este cuarto término tendría mu sub 2, y para este menos 3, y este que no depende de x1 sería 0. ¿Sí? Entonces lo que me queda es 2x1 menos 4 más 2 mu sub 1 más mu sub 2 menos mu sub 3, y esto hay que igualarlo a 0 porque esa es la condición que yo tengo que cumplir. De la misma manera lo hago para la otra componente. La derivada del lagrangiano respecto de x2 sería 2x2 menos 3, este término no participa, más mu sub 1, que es lo que queda de este término, menos mu sub 2, que es lo que queda de este término, y este no participa, y en este me queda menos mu sub 4, igual a 0 también. Profe, ¿y ¿Sí? lambda cuándo se lo utiliza? En este caso no tenemos lambda porque lambda se utiliza para multiplicar cuando tenemos restricciones de igualdad. ¿Sí? Este problema en particular no tiene restricciones de igualdad. Si nosotros tuviésemos restricciones de igualdad, acá habría más términos que tendrían el lambda multiplicado por las restricciones de igualdad. ¿Sí? O sea, como solo hay restricciones de desigualdad, hay solamente mu. ¿Sí se entiende eso? Sí, sí. Sí, bien. Y ahora lo que voy a escribir después de haber escrito las dos componentes del gradiente es escribir las condiciones de complementariedad. Las condiciones de complementariedad son estas que están acá, que los valores de los mu multiplicados por los g sub i sean iguales a 0. Entonces yo tengo la primera, es que mu sub 1 por toda esta restricción de desigualdad que está entre paréntesis sea igual a 0, y lo mismo para todos los otros términos. Mu sub 2 por x1 menos x2 menos 4 igual a 0, mu sub 3 por 1 menos x1 igual a 0, y mu sub 4 por menos x2 igual a 0. Y todo eso se tiene que verificar para valores de mu sub i que sean no negativos, o sea, para valores que sean 0 o mayores que 0, pero no pueden ser negativos. Entonces estas serían las condiciones que van a cumplir todos los puntos que sean candidatos a ser óptimos, o sea que estos puntos se llaman puntos estacionarios o puntos críticos, que son los candidatos a ser óptimos, no son los óptimos, o todavía no sabemos si son los óptimos, pero sí los que puedan llegar a ser óptimos tienen que cumplir necesariamente esta condición. Entonces, este sistema de ecuaciones nos está diciendo cuáles son las condiciones que tienen que cumplir estos puntos. Si nosotros nos fijamos, el sistema de ecuaciones es bastante difícil de resolver porque es un sistema que tiene 6 ecuaciones y además tiene 6 incógnitas, y estas ecuaciones, o sea que si tiene 6 ecuaciones y 6 incógnitas se puede resolver, pero el problema que tiene es que las ecuaciones no son lineales. Entonces no es fácil encontrar un método para poder resolverlos de una manera directa, ¿sí? Entonces lo que se hace normalmente para resolver estos problemas es resolverlo a través de un proceso que es por inspección. Este proceso que es por inspección consiste en que uno vaya fijando los valores de los multiplicadores, del valor de los mu sub i, o sea, en este caso tenemos 4 opciones de mu, va fijando esos valores y según cómo va fijando esos valores va disminuyendo el número de variables que participan del sistema, y eso hace que el sistema se pueda resolver o que podamos ir encontrando puntos, ¿sí? Esa decisión que uno toma de fijar los valores de mu no es una decisión arbitraria, sino que tiene que estar muy pensada y que depende de cada uno de los problemas, y esa decisión obedece matemáticamente a una característica que vamos a ver ahora, que tiene que ver con que las restricciones del problema nosotros consideremos que estén activas o que no estén activas, ¿sí? Si ustedes recuerdan de la teoría,
Las restricciones activas de un problema eran las restricciones que nosotros teníamos y que limitaban al óptimo. Es decir, que si nosotros a esas restricciones las cambiábamos, el óptimo se movía. ¿Sí? En cambio, tenemos restricciones que se llaman inactivas, que son restricciones que dentro de ciertos márgenes uno las puede mover en el espacio de soluciones, pero no hacen que varíe el valor del óptimo. ¿Sí? Dicho de otra manera, o sea, matemáticamente las restricciones activas son restricciones que se cumplen con la igualdad. Es decir, que si nosotros volvemos acá volvamos al problema original, si nosotros volvemos a nuestro problema de optimización, las restricciones que van a estar activas van a ser las restricciones que se estén cumpliendo exactamente con la igualdad. O sea, por ejemplo, que nos dé 2x1 más x2 menos 6 igual a 0. Si eso nos, para un determinado punto x1 y x2, esta restricción es exactamente igual a 0, significa que esta restricción está activa. En cambio, si la restricción se cumple, pero se cumple con el menor estricto, por ejemplo, que esto que tenemos acá nos dé como resultado menos 6, o sea, se está cumpliendo la restricción, pero se está cumpliendo con el menor estricto, esa restricción se dice que está inactiva. ¿Sí? Entonces, ese criterio es el que nosotros vamos a utilizar para elegir los valores de mu. ¿Sí? Entonces, acá he anotado, muy importante, que tengamos en cuenta esto. Cuando una restricción está activa, significa que la restricción de desigualdad que tenemos se está cumpliendo con el 0. O sea, se está cumpliendo con la igualdad, 0. Cuando la restricción está inactiva, la restricción también se está cumpliendo, por supuesto, porque estamos hablando de puntos factibles, pero se está cumpliendo con el menor estricto. O sea, no se está cumpliendo en el límite de la restricción, sino que se está cumpliendo holgadamente con el menor. ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa de estas condiciones de complementariedad que nosotros tenemos acá. Si nosotros tenemos que la restricción está activa, o sea que se está cumpliendo con el 0, significa que estas condiciones de complementariedad, como tienen que ser iguales a 0, permiten que el mu tenga cualquier valor, o sea que el mu podría ser positivo, estrictamente positivo, o podría ser 0 también en algún caso. ¿Sí? En cambio, si la restricción está inactiva, o sea que la restricción se está cumpliendo con la desigualdad, el mu, como estas condiciones de complementariedad se tienen que cumplir sí o sí, y esto está menor que 0, entonces el mu tiene que valer sí o sí 0. ¿Sí? Entonces, esto que nos permite concluir que para las restricciones inactivas, el mu tiene que valer 0. Y para las restricciones activas, el mu en general va a ser mayor que 0, pero hay algunos casos especiales en que da 0. Entonces la restricción activa en general no nos sirve para este análisis que queremos hacer, pero para fijar los mu sí nos sirve fijar cuáles restricciones van a estar inactivas, porque nosotros sabemos que si fijamos que una restricción está inactiva o pensamos que una restricción está inactiva, podemos suponer que el valor de mu asociado a esa restricción vale 0. ¿Sí se entiende esto? Yo sé que es difícil porque es un poco abstracto, pero lo vamos a ir viendo y después lo vamos a ir interpretando con los dibujitos y creo que va a quedar más claro. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar, volvamos a cuál era el origen de toda esta disquisición. O sea, lo que nosotros queríamos hacer era resolver de alguna manera este sistema, que es un sistema muy complejo. Tiene 6 ecuaciones y 6 incógnitas. Entonces habíamos dicho que una forma de resolverlo es fijar los valores de mu. Entonces, ahora con este criterio de las restricciones inactivas, lo que vamos a hacer es suponer qué restricciones creemos que están inactivas en nuestro problema, y eso nos va a permitir eliminar valores de mu, porque para esas restricciones inactivas los valores de mu van a valer 0. ¿Sí? Entonces eso nos va a permitir reducir la dimensión del sistema de ecuaciones. Fernando, Entonces, acá te dicen que en otra clase usamos el GAMS para resolver sistemas de ecuaciones. sí. Sí, podrían resolverlo al sistema de ecuaciones con el GAMS, eso no hay problema. O con otro solver que ustedes puedan resolver sistemas de ecuaciones. El problema que tienen estos sistemas de ecuaciones es que como es un sistema de de muchas ecuaciones con muchas incógnitas, y las ecuaciones son no lineales, las soluciones no son únicas, en general no son únicas. ¿Sí? O sea, en algunos problemas, pues, dadas sus características, las soluciones van a ser únicas, pero acá no. La solución de un sistema que tiene 6 ecuaciones y 6 incógnitas
es única en el caso de que nosotros tengamos sistemas así polinomiales. Pero como estos casos pueden ser cualquier tipo de función matemática, en general nosotros no podemos asegurar que la solución sea única, y al resolverlo con el GAMS corremos el riesgo de poder encontrar una o dos soluciones, pero no estar nunca seguros de si hemos explorado todas las soluciones posibles. ¿Sí? Se puede resolver con el GAMS, por supuesto, pero tenemos que ser conscientes que al ser un sistema no lineal vamos a encontrar algunas de las soluciones, pero quizás no todas, no nos asegura eso el GAMS. O sea, el GAMS trabaja localmente. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer para este problema es suponer que las restricciones G2, G3 y G4 son restricciones inactivas, es decir, que se están cumpliendo, acá hay un error en la diapositiva, que se están cumpliendo con el menor estricto, ¿sí? No es con el mayor estricto. A ver, vamos a corregir rápido, así no queda así. Ahí está. G2, G3 y G4 es menor que 0, o sea que esas restricciones están inactivas, y eso quiere decir entonces que podemos decir que el mu sub 2, mu sub 3 y mu sub 4 son exactamente 0. ¿Sí? Eso porque yo he supuesto esto. Esto para no hacerlo demasiado largo al problema y no probar con todas las posibilidades, yo me he basado en un conocimiento previo que teníamos de haber analizado el gráfico. ¿Sí? Si nosotros analizábamos el gráfico, recuerden que nosotros estamos suponiendo que el óptimo está sobre la restricción 1. Al estar el óptimo sobre la restricción 1, significa que la restricción 1 es la que se está cumpliendo con la igualdad estricta, o sea que esa sería la restricción activa. En cambio, las otras restricciones están lejos de ese punto, entonces se están cumpliendo, pero se están cumpliendo con el menor estricto. ¿Sí? Entonces yo, basándome en que tengo un conocimiento previo de la función, he podido hacer esta suposición. ¿Sí? Hay algunos casos en los que yo no tengo esto, entonces tengo que empezar a probar con otros criterios, así como vamos a ver en otros problemas. ¿Sí? Bien, entonces, si yo he podido hacer esa suposición, ¿para qué me sirve? Para que mi problema original, que era el de las 6 ecuaciones con 6 incógnitas, yo lo pueda reducir a un problema que tiene 3 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mu sub 2, mu sub 3 y mu sub 4 son 0, o sea que yo podría sacar, puedo sacar el valor de mu sub 2 de acá, desaparece mu sub 3, sale mu sub 2 y desaparece mu sub 4, o sea que estas ecuaciones de gradiente me quedan más chicas, que son estas dos primeras. Y de las ecuaciones de complementariedad que yo tengo acá, fíjense que al ser mu sub 2, mu sub 3 y mu sub 4 igual a 0, y que estas restricciones son estrictamente menores que 0, ya estas ecuaciones estas ya no me sirven como ecuaciones porque yo no puedo sacar información de aquí. ¿Sí? Porque al ser mu sub 2, mu sub 3 y mu sub 4, 0, estas ecuaciones se van a cumplir siempre independientemente del valor que tengan. O sea, siempre al multiplicar algo por 0 nos va a dar 0. Entonces estas ecuaciones pierden su sentido de ecuaciones, entonces desaparecen del sistema, y la única que sí nos queda es que 2x1 más x2 menos 6, que es la restricción activa, se tiene que cumplir exactamente con la igualdad para que este paréntesis valga 0 y la condición de complementariedad se cumple. Ya que mu sub 1 es un valor positivo por ser una restricción activa. ¿Sí? Entonces, yo acá voy a tener solamente 3 ecuaciones, que son las 2 ecuaciones del gradiente y la ecuación esta, que sería la de la recta que representa G1. Sí, como es resuelto, bueno, es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que yo he ido despejando de una y reemplazando en la otra. Ustedes pueden hacerlo de otra manera y van a llegar al mismo resultado. Por ejemplo, de la ecuación 3 que tengo aquí, he despejado x2, me queda que x2 es igual a 6 menos 2x1. De ahí he reemplazado ese x2 en la segunda ecuación. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo reemplazo este x2 aquí, me queda esta expresión que está aquí a la derecha,
que sería 2 por 3 menos 2x1 más mu sub 1, o sea que me queda una expresión que depende de x1 y de mu sub 1, igual que la primera ecuación, o sea que me queda como un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que lo puedo resolver, y ese sistema me da que x1 es igual a 0 y mu sub 1 es igual a 2. Perdón, x1 es igual a 2 y mu sub 1 es igual a 2. Entonces, lo que acá me importa es que fíjense que el valor de mu sub 1 me da igual a 2, que es un valor positivo, o sea que eso ya me está diciendo que voy por un buen camino, ¿sí? Porque si el mu sub 1 me hubiese dado un valor negativo, este punto no me sirve, porque una de las condiciones de Kuhn-Tucker es que el mu sea positivo para el punto que yo encuentre. ¿Sí? Entonces, reemplazando este x1 y el mu sub 1 en alguna de las expresiones que tengo abajo, puedo encontrar cuál es el x2, que es el que me falta averiguar. Yo lo he reemplazado aquí en esta ecuación. Y me da que x2 es igual a 2. Entonces, en resumen, yo puedo decir que el punto x1, x2, mu, y con todos los mu que tengo aquí, igual a 2, 2, 2, 0, 0, 0, es un punto crítico o punto estacionario. Es decir, que yo haciendo esta suposición de estas restricciones inactivas, he logrado encontrar un punto que cumple todas las condiciones de Kuhn-Tucker, de Karush-Kuhn-Tucker. Entonces, la conclusión es que ese punto es un punto crítico o estacionario y que es un candidato a ser el óptimo. Yo todavía no puedo asegurar que es el óptimo, pero sí cumple la condición necesaria. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Profesor, tengo dudas. Sí. ¿Cómo hago para saber, si no tuviera la gráfica y no hubiera hecho ese análisis, para saber que G1 no era una restricción inactiva, sino que era una activa, digamos? No, en ese caso no se puede saber. O sea, si vos no tenés la gráfica, no podrías haber sabido. Entonces vos tenés que, el análisis que se hace es un análisis de hacer suposiciones de todas las posibilidades que vos tengas. O sea, se va creando como una especie de árbol de decisión. O sea, lo que vos tendrías que suponer es qué pasa si la restricción 1 está activa y hacer todo este análisis, y después qué pasa si la restricción está inactiva, resolverlo de nuevo, y así sucesivamente con las otras restricciones hasta que hayas explorado todas las posibilidades. ¿Sí? Como acá hay 4 restricciones, hay 16 posibilidades para analizar, si uno analiza todas las posibilidades. Eso se hace en el peor de los casos, en el que uno no tenga ningún otro elemento de donde agarrarse, digamos, para hacer el análisis y reducir el espacio de búsqueda. Sí, habría que analizar todas las posibilidades para encontrar el punto. Acá en este caso yo, por el ejemplo, para no perder más tiempo en esto, lo he hecho de esta manera, apoyándome en el resultado gráfico, pero sí, así como vos decís, a veces no se puede y hay que hacer una exploración exhaustiva de todas las posibilidades. Y eso también ya vamos a ver cómo hacemos en otros problemas. Eso depende mucho de las características del problema. Otra pregunta, profe. El G2 sería, si no me equivoco, es la línea que está fuera de la región factible, ¿verdad? Exacto, esta línea que va por acá, un pedacito, pero que sí que va por fuera de la región factible. Pero no quiere decir que no esté, digamos que los puntos no estén contemplando eso, sino que esa línea que yo tengo acá delimita un espacio que es todo el que está por arriba. O sea que los puntos que cumplen este triángulo también están cumpliendo esa G2. Nada más que, bueno, ha quedado, por la forma del problema, ha quedado lejos la recta. No la está limitando a la función factible, pero a la región factible, pero sí la está haciendo factible, digamos así. Ah, bien, también sí se la tiene en cuenta. Sí participa también, sí. O sea, esa restricción no tiene ninguna posibilidad de estar activa nunca. Nunca va a estar activa. Porque ningún punto puede llegar a estar sobre la recta exclusivamente, pero sí funciona siempre como restricción inactiva, porque todos estos puntos que están en este triángulo la están cumpliendo también a esa restricción. Fernando, una cosita, ahí también hay que plantear siempre lo óptimo y restricto para ayudar a ver cuáles son las activas. Ahí en X1, 4 y en X2, 3, era el óptimo y restricto, digamos. Sí, exacto. Entonces, si ellos ponen en las restricciones, van a ver que la que no cumple con eso es la restricción 1. Entonces,
Sí. Como no lo deja cumplir, tiene que ser activa. No lo deja llegar a punto de obligatoriamente sí, activa. Sí, exactamente. Sí. No sé si le han entendido, chicos, a eso, esa parte. El punto que ustedes tienen, fíjense que el punto 4.3 es el del óptimo irrestricto que ustedes tenían. Ese punto irrestricto es un punto que sí cumple algunas de las restricciones que nosotros tenemos en la región factible. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, la restricción 2 la cumple porque son todos los puntos que estén por encima de la restricción 2, o sea que ese punto la cumple. A esta restricción 3 también la cumple porque son todos los valores que sean mayores que x1 igual a 1, o sea que también la cumple. Y a esta restricción, que es la 4, que es la restricción que dice que todos los x2 tienen que ser positivos, también la cumple. La única restricción que no cumple es la restricción 1. Esa restricción está pintada para abajo, o sea, justamente alejándose del punto irrestricto. Entonces, esta restricción es la que está limitando conseguir el óptimo irrestricto. Por eso esa restricción es una forma de ver que esa restricción está activa. ¿Sí? Porque si yo la muevo a esa restricción me va a ir moviendo el óptimo. Yo ahora el óptimo lo tengo en el punto 2,2. Por inspección hemos visto que el punto estaba en el 2,2. Si yo esta recta la corriese un poco más hacia la derecha, el óptimo también se correría, porque esa es la restricción que lo está limitando al óptimo para que llegue al punto irrestricto. ¿Sí? ¿Se entiende ese análisis? Sí. En cambio, las otras restricciones no influyen. Yo las otras restricciones las puedo cambiar un poquito de lugar, más o menos en donde están un poquito para arriba, un poco para abajo, y el óptimo no se da cuenta de ese cambio, ¿sí? Porque no están influyendo en el óptimo. En cambio, la restricción 1, si yo la cambio para arriba o para abajo, el óptimo se corre con la restricción 1. Esa es la restricción activa, o sea, la que realmente está limitando el valor que asume el óptimo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces ahora viene una pregunta que es si es el único punto KKT que acabamos de encontrar. O sea, nosotros acabamos de hacer el análisis, hemos hecho unas suposiciones y hemos encontrado un punto. Este punto es un punto crítico o punto estacionario, o también se le dice punto KKT o punto de Karush-Kuhn-Tucker. Ese punto que nosotros hemos encontrado es el único punto que existe en este problema. Esa es la pregunta, que está un poco relacionado con lo que veníamos conversando. ¿Hay otros puntos KKT o es el único? Esa es la pregunta para este problema en particular. Yo creo que va a haber más puntos sobre la línea, pero este es el crítico. Sí, o sea, justamente la pregunta es si hay más puntos críticos. Sí, o sea, hay muchos puntos claros sobre la línea, hay posibilidades de puntos factibles, pero que sean críticos, ¿habrá otro? No. Bien, o sea, acá lo que nosotros tenemos que pensar es que el único punto crítico que hay sobre la restricción 1 es este. ¿Por qué? Porque este punto nosotros hemos puesto dentro de nuestro sistema de ecuaciones, por supuesto que se cumple el gradiente, pero también hemos puesto la ecuación de la restricción 1. Entonces, estos puntos que tenemos acá cumplen esa restricción, entonces ese es el único punto que nosotros podemos encontrar usando la restricción 1. ¿Sí? Eso por un lado. Pero por otro lado, podría haber puntos críticos que estén en otros lugares de esto. Podría estar incluso en el interior del triángulo sin tocar ninguna restricción, sin tocar el límite de ninguna restricción, o podrían estar sobre esta recta vertical o sobre esta recta horizontal. Sí, en general, era lo que decíamos antes, nosotros deberíamos analizar todos los casos, todas las posibilidades de combinaciones de restricciones activas e inactivas para poder saber, para poder tener el panorama general de todos los puntos críticos que existen. En este problema en particular, como nosotros lo hemos analizado desde un punto de vista gráfico, nosotros sabemos que hay un óptimo
que hay un solo punto que es el óptimo, porque sabemos que todos los puntos que tenemos por otros lados son puntos que tienen un valor de la función objetivo más grande y que además no hay ninguna irregularidad que nos permita pensar que hay unos óptimos locales en otra parte. Sí, pero eso es porque nosotros tenemos un conocimiento de la gráfica, tanto de la función objetivo como de la región factible. ¿Sí? Pero en un caso general, o sea, si no fuese este problema, habría que analizar todas las combinaciones posibles de valores de mu, haciéndolos 0 o estrictamente menores que 0, para poder tomar una decisión y saber cuántos puntos críticos. Sí, en este caso hasta ahora hemos encontrado uno, vamos a seguir trabajando con este punto crítico y después ya vamos a sacar una conclusión al final que nos asegura matemáticamente que este es el único. ¿Sí? Bien, entonces nosotros lo que hemos llegado hasta ahora es que tenemos un punto crítico o estacionario que es el 2, 2, ¿sí? Ese punto crítico o estacionario tiene un valor de mu que vale 2, que es el valor de la restricción que está activa, que es la de G1, y todas las restricciones que quedan inactivas tienen un mu igual a 0. ¿Sí? Eso es muy importante desde el punto de vista de la sensibilidad. Ya vamos a ver en otro problema que los valores de mu son lo mismo que en la programación lineal eran los valores de lambda. ¿Sí? O sea, eran los que le llamábamos precios sombras o precios marginales. ¿Sí? Tienen una relación con la sensibilidad de la función objetivo a las restricciones. Bien, vamos a ver ahora la condición suficiente de segundo orden aplicada a este punto para poder saber si este punto es un mínimo o es un máximo o era simplemente un punto de inflexión, porque todos estos tipos de puntos cumplirían la condición necesaria. Y entonces vamos a aplicar la condición suficiente de segundo orden ahora. ¿Qué nos dice la condición suficiente de segundo orden? Nos dice que si nosotros construimos una matriz de las derivadas segundas del lagrangiano particularizada para el punto que estamos analizando, y a esa matriz la multiplicamos a izquierda y derecha por un vector dirección genérico, ese producto nos tiene que dar estrictamente mayor que 0. ¿Sí? Ese producto nos tiene que dar estrictamente mayor que 0, y este vector dirección que vamos a utilizar no es cualquier vector dirección, o no es necesario que nosotros lo probemos con todos los vectores dirección que pueda haber genéricos, sino que basta con que lo probemos con el conjunto de vectores dirección que hacen que una matriz J sea igual a 0, que sea igual al vector nulo. ¿Sí? ¿Cómo construimos esa matriz J? Esa matriz J es una matriz que tiene por cada fila los gradientes de las restricciones que estén activas en nuestro problema. ¿Sí? Parece como un trabalenguas, pero ahora lo desarrollamos. Primero, entonces, lo que vamos a hacer es construir la matriz J. Esa matriz J, como les decía, es una matriz que tiene por filas los gradientes transpuestos de las restricciones activas. ¿Qué son las restricciones activas? Como hemos visto antes, las restricciones activas eran las restricciones que se estaban cumpliendo estrictamente por la igualdad, o dicho de otra manera, que tenían un mu distinto del 0. Y en general, a veces las restricciones activas tienen un mu igual a 0, pero son casos especiales. Pero en general, las restricciones activas son las que están cumpliéndose por la igualdad en el caso de las desigualdades. Y si nuestro problema tuviese restricciones de igualdad, esas restricciones siempre están activas, entonces esas restricciones también participan en esta matriz J. ¿Sí? Entonces, para nuestro caso particular, hay una sola restricción activa en el problema, que es 2x1 más x2 menos 6. Entonces yo puedo calcular la matriz J esta, que va a tener en este caso una sola fila porque tengo una sola restricción activa, y esa fila es el gradiente de esta restricción. O sea, la derivada primera de la restricción respecto de x1 y de la misma restricción respecto de x2. Todo particularizado para el punto P que yo estoy analizando. Para este caso, fíjense que esta matriz es un vector fila, digamos, 2, 1. ¿Sí? Porque la derivada de esto respecto de x1 es 2 y la derivada respecto de x2 es 1. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es multiplicar ahora esta matriz J por un vector dirección que no sea el vector nulo, porque el vector nulo trivialmente cumple esta condición, sino cualquier d distinto de 0.
y ver y poder definir cuáles son los vectores justamente, o qué forma tienen estos vectores para anularla a la matriz J. Entonces, represento el vector D como un vector de componentes D1, D2, hago el producto de las dos matrices, una matriz 1 por 2 y una 2 por 1, o sea que me va a dar un escalar, y es 2D1 más D2, igual a 0. O sea que de acá yo saco una condición, o sea, el vector dirección que yo necesito es el vector en el que la segunda componente es menos 2 veces la primera componente. ¿Sí? O sea que el vector dirección, que genéricamente era D1, D2, sustituyo D2 por menos 2 D1, saco el D1 de factor común y me queda 1 menos 2 D1. ¿Sí? Con un D1 distinto de 0 porque este vector no puede ser el vector nulo. Una vez que lo he determinado al vector D, o sea, ya conozco con qué vector D voy a trabajar, gracias al trabajo con esta matriz, paso a la condición, a la primera fila que yo tenía, la primera línea de condición que tenía anotada, que era un producto de una matriz de las derivadas segundas del lagrangiano multiplicada por ese vector D que yo acabo de determinar. Y para este caso, las derivadas segundas del lagrangiano me dan 2, 0, 0, 2. ¿Sí? Si yo me voy aquí al... A ver, vamos a ir para atrás. Nosotros acá teníamos escritas las derivadas primeras, que son las del gradiente que habíamos analizado, entonces yo a estas derivadas las tengo que derivar por segunda vez para obtener la matriz de derivadas de segundas derivadas. Entonces, si yo, por ejemplo, derivo esta respecto de x1, me da el valor 2. Si derivo respecto de x2, me da 0. ¿Sí? Y esta igual. Si la derivo respecto de x2, me da 2, y si la derivo respecto de x1, me da 0. Y por eso aquí, cuando obtengo la matriz de segundas derivadas, tengo la matriz 2, 0, 0, 2. Entonces, ahora voy a multiplicar esta matriz que tengo acá por el vector dirección que yo había conseguido antes. El primero va transpuesto, o sea que es un vector fila, 1 menos 2 por D1, y el segundo va como vector columna, que es el vector original. 1 menos 2 por D1. ¿Sí? Entonces, si hago esa multiplicación, tendría, acá multiplico 1 por 2, me da 2, y menos 2 por 2 me da menos 4. Entonces me queda este vector esta matriz que tengo acá es la multiplicación de las dos primeras matrices, al D1 que es un escalar lo pongo al final como D1 al cuadrado, y me queda multiplicar por el 1 menos 2. Y entonces tengo 2 por 1, 2, menos 4 por menos 2, me da 8 positivo, o sea que el resultado es 10 de 1 al cuadrado. 10 de 1 al cuadrado es una expresión que siempre es mayor que 0, salvo que el de 1 sea 0, pero el caso de D1 igual a 0 hemos dicho que no lo contemplamos porque el vector nulo cumple trivialmente esta condición. Entonces se verifica, al ser este producto que tengo acá estrictamente mayor que 0, que se cumple la condición suficiente de segundo orden para este punto. Entonces puedo decir que el punto crítico o estacionario que yo estaba analizando es un mínimo local. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? No, sí se entiende. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, entonces con eso ya hemos asegurado que el punto que teníamos era un mínimo local. Entonces, para finalizar esta parte del análisis, como para que les quede un resumen a ustedes, el algoritmo que nosotros vamos a utilizar siempre para encontrar los puntos KKT o puntos estacionarios es primero suponer cuáles desigualdades son activas y cuáles son inactivas. ¿Sí? Entonces, en base a esa suposición que nosotros hemos hecho, vamos a fijar en 0 los valores de los mu que estén asociados a desigualdades inactivas, ¿sí? Tal como hemos hecho en el ejemplo. Luego vamos a resolver el sistema de ecuaciones que nos quede con esas condiciones de gradiente nulo, que las restricciones de igualdad y desigualdades activas estén multiplicadas
o sea, con las condiciones de complementariedad correspondientes, o sea, resolvemos ese sistema de ecuaciones y vamos a encontrar los puntos que nos den como solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar que esos puntos satisfacen las restricciones supuestas como inactivas, o sea, dicho de otro modo, vamos a fijarnos que ese punto que nos dé sea realmente un punto factible, y además vamos a verificar que los valores de mu sean no negativos. ¿Sí? O sea, si se cumple todo esto, significa que los puntos que hemos encontrado son críticos. Este proceso lo tenemos que hacer tantas veces como sea necesario hasta que hayamos agotado todas las posibilidades de análisis de distintos valores de mu. Bien. A ver, Fernando, un minutito. Fernando, sí. un minutito. Ahí sí. creo que hay que aclarar porque este ejemplo tenía solamente una restricción activa, que era la que hemos probado, que si hubiera más de una restricción activa, habría que probar la condición suficiente para todas y cada una de las restricciones activas. Exacto, a ver, vamos a volver acá. Sí. Acá cuando nosotros queremos probar la condición suficiente, lo que dice el ingeniero Colombo es que nosotros acá hemos analizado un caso en el que teníamos una única restricción activa. ¿Sí? Supongamos que nosotros tengamos un problema, a ver si tengo el dibujito. Lo que nosotros acá sabíamos que el óptimo, el punto que estábamos analizando es el punto 2,2, que es un punto que está sobre la restricción G1, o sea, nosotros sabemos que la G1 es la única activa. Pero supongamos que estamos en otro problema en el que tenemos esta misma región factible, pero que el punto óptimo está aquí, en este vértice. ¿Sí? Que este sería el óptimo o el punto estacionario que estamos analizando. En ese caso nosotros tendríamos dos restricciones activas. Tendríamos la restricción G1 y tendríamos la restricción G4. ¿Sí? Entonces, al estar esas dos restricciones activas, fíjense que la matriz esta J que tenemos acá sería una matriz J que tendría como gradiente, como fila, el gradiente de la restricción 1 y tendría otra fila más porque sería una matriz de 2 por 2 donde estaría la otra restricción activa. En ese caso, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer esta misma prueba que hemos hecho con cada una de las filas. ¿Sí? O sea, tenemos que comprobar que el punto que tenemos es mínimo local haciendo este análisis con una de las restricciones y después con el gradiente de la otra restricción. Entonces, esas dos conclusiones tienen que ser coherentes, o sea, tienen que apuntar al mismo sentido. O sea, si nosotros probamos que ese punto cumple esta condición suficiente para las dos restricciones que hemos analizado, entonces el punto sería un mínimo local. ¿Sí? ¿Se entiende? Y bueno, y así sucesivamente, si tuviésemos muchas restricciones, esta matriz J tendría más filas y habría que hacer la prueba con todas las restricciones activas, más las de igualdad si hubiese de igualdad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos al siguiente punto. Bueno, no es el siguiente punto, el primer punto, pero que hay una partecita que todavía no hemos contestado, que nos decía en el punto B, resuelva el problema usando las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora, hemos resuelto el problema, hemos encontrado un punto estacionario y ese punto estacionario nos ha salido que también es un mínimo global, un mínimo local, perdón. Tenemos hasta ahora un mínimo local. Entonces dice, determine si la solución óptima es única. O sea, lo que nosotros deberíamos probar es si esa es la única solución. O sea, nosotros gráficamente más o menos sabemos ya que sí, que esa es la única solución, pero tendríamos que ver cómo lo probamos. Para probar si una solución óptima es única, lo que nosotros tenemos que ver es qué características tienen tanto la función objetivo como las restricciones, como la región factible, digamos, del problema. Para que nosotros podamos decir que la solución óptima es única, tanto la región factible como la función objetivo tienen que ser convexas. ¿Sí? Entonces lo que vamos a analizar ahora es cómo se sabe si una función es convexa y cómo se sabe si una región factible es convexa. ¿Sí? Que son dos cosas distintas. Para el caso de la convexidad de la función,
lo que nosotros tenemos que saber intuitivamente, digamos, para que uno lo visualice un poco, en el caso de 3 dimensiones, que es a lo que nosotros podemos recurrir siempre, es que una función es convexa cuando una función tiene una forma de una copa. O sea, tiene una función como una especie de copa que se abre hacia arriba. Eso es el criterio de que una función sea convexa gráficamente en 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, en este dibujito que tenemos acá, hay una función que tiene esta forma como una copa que se abre hacia arriba, o sea que podemos decir por inspección que esta función es convexa, pero tenemos otra función que está aquí que tiene una forma así como de 2 copas unidas. Entonces, esta función objetivo que tenemos acá, o si nuestra función objetivo tuviera esta forma, no sería convexa. Y eso es lo que podemos ver gráficamente. Si nosotros tuviésemos esto, esta función tampoco es convexa, porque es como una copa, pero está dada vuelta, o sea que esta sería una función cóncava. Esta función que tenemos acá sí es una función convexa, tiene una expresión matemática distinta de la que hemos visto acá, pero también tiene una forma convexa. Y después hay funciones que son más complejas, por ejemplo, como esta que está acá, que tiene porciones cóncavas y porciones convexas, que eso va a depender de dónde esté delimitada por la región factible del problema, pero en general esta función no es ni cóncava ni convexa. Y esta tampoco es una función ni cóncava ni convexa, ¿sí? Porque no tiene una forma definida de una función que siempre crece hacia arriba, ¿sí? Esto es como para que ustedes tengan una idea de a qué nos referimos con convexidad de la función, ¿sí? Tiene que ser una función que siempre esté abriéndose hacia arriba de una manera monótona, así que no tenga picos y valles. Bien. Para poder matemáticamente probar, porque nosotros no siempre vamos a tener los grafiquitos o vamos a poder interpretar rápido la forma de la función, para poder matemáticamente probar si una función es convexa, tenemos que recurrir a la definición. Que una función f de x es convexa si y solo si su matriz hessiana es semidefinida positiva. ¿Y qué quiere decir que sea semidefinida positiva? Significa que si nosotros multiplicamos el hessiano de la función a izquierda y derecha por un vector dirección cualquiera, eso tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Para todo x y para todo d, o sea, para todo x del dominio de la función y para todos los vectores direcciones que no sean el vector nulo. ¿Sí? Entonces, si nosotros cumplimos esta condición, podemos decir que la función f de x es convexa. Y esta sería la definición. Muchas veces, para muchos casos, esta definición se puede probar, o sea, se puede utilizar esta expresión de la definición para probar la convexidad y para algunos casos es muy complicada y entonces hay que recurrir, también hay otras formas equivalentes que la vamos a ver enseguida de cómo saber si la función es convexa. Entonces, bueno, esto es simplemente aclarar que el hessiano este que tenemos acá es la matriz de las derivadas segundas de la función. Y para el caso particular que nosotros tenemos, que la función objetivo que teníamos era x1 menos 4 al cuadrado más x2 menos 3 al cuadrado, tendríamos que calcular la matriz hessiana y esta matriz hessiana nos da 2, 0, 0, 2. ¿Sí? Si ustedes la calculan van a ver que les da estos valores. Si multiplicamos esta matriz a izquierda y derecha por el vector dirección de 1, de 2, llegamos a esta expresión. ¿Sí? Si yo multiplico acá, tendría 2 de 1 como primera componente, multiplico el de 2 por 2, me da 2 de 2, y si después multiplico por este vector columna, tendría 2 de 1 al cuadrado más 2 de 2 al cuadrado. ¿Sí? Si saco el factor común 2, me queda esta expresión. Esta expresión es mayor que 0 para todo d distinto del 0. ¿Sí? Y entonces, como es mayor que 0, también cumple que sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, podemos decir que esta función que tenemos acá es una función convexa. ¿Sí? Entonces, nuestra función objetivo sí es convexa en nuestro problema. Hay otras maneras de probar la convexidad de la función, como yo les decía antes, que se aplican muchas veces cuando no es fácil probar la condición anterior. Entonces, hay otras dos formas que nosotros utilizamos habitualmente y
no es necesario que ustedes las sepan a todas, pero es necesario que sepan alguna para que ustedes puedan hacer el cálculo, ¿sí? Entonces hay una opción que es que dice que una matriz M es semidefinida positiva si solo si los valores propios de M son todos no negativos. O sea que una forma de comprobar que la función es semidefinida positiva, que eso significaría que digamos, si el hessiano es semidefinido positivo, significaría que la función es convexa, es probarlo con los valores propios de M, como también ya lo habíamos mencionado en la teoría. O sea que los valores propios de esa matriz sean todos no negativos, ¿sí? Entonces, para eso tendríamos que calcular los valores propios de la matriz. Para calcular los valores propios, lo podemos hacer, nosotros sabemos que los valores propios de una matriz serían las raíces que tiene su polinomio característico, entonces lo podemos calcular. Nosotros tenemos que el hessiano, para el caso particular de nosotros, es 2002, menos lambda, acá lambda no es el multiplicador de Lagrange, sino que es el símbolo estándar de los valores propios, o sea, acá el lambda representa los valores propios, multiplicado por la matriz identidad. Si yo saco el determinante de esa resta que tengo ahí, la resuelvo, ¿sí? Y me queda que es el determinante de 2 menos lambda, 0, 0, 2 menos lambda, ¿sí? Si resuelvo ese determinante, me queda es 2 menos lambda por 2 menos lambda menos 0 por 0, ¿sí? O sea, me queda 2 menos lambda por 2 menos lambda igual a 0. O sea que ahí fácilmente puedo saber que el lambda 1 y lambda 2, que son las soluciones de este sistema de ecuaciones o de este polinomio, es igual a 2. Y ese valor es un valor positivo. Entonces, como los valores propios estos son positivos, significa que la matriz H que tengo acá es semidefinida positiva, por lo tanto la función objetivo que estoy analizando es convexa. ¿Sí? Esa entonces es una forma de probarlo a través de los valores propios. Y otra forma de probarlo es utilizando el que se llama criterio de Sylvester, que también lo hemos visto, y que decía que una matriz es semidefinida positiva si y solo si todos los menores principales de esa matriz son no negativos. O sea que lo que tendríamos que calcular son todos los menores principales, es decir, de todos los órdenes de la matriz M, y ver que son negativos. Que no son negativos, perdón. Bien. Entonces, si yo tengo la matriz que tengo que analizar, que es una matriz sencilla de 2 por 2, que es el 2, 0, 0, 2, calculo su determinante, que es el determinante 2, 0, 0, 2, ya no calculo, sino lo expreso a su determinante, y ahora me fijo cuáles son los menores principales que tiene esta matriz. Los menores principales de orden 1 serían los elementos de la diagonal, o sea, son el 2 y el 2. ¿Sí? O sea, los determinantes del 2 y el 2, que son los dos positivos, ¿sí? Y el menor principal de orden 2 que tendríamos sería la propia matriz esta, o sea que sería 2 por 2, 4, menos 0 por 0, 0, o sea que me da 4. Entonces, como los menores principales de orden 1 son positivos y el menor principal de orden 2 es 4, perdón, que también es positivo, o sea, todos los menores principales que puedo extraer de este determinante son positivos, entonces puedo decir también que la función es convexa. ¿Sí? Son todas formas equivalentes, no tienen que hacerlas a todas las formas en el mismo problema, sino que pueden hacer la que a ustedes más les convenga. O por la definición, o por los criterios estos de los valores propios, o el criterio de los menores principales de la matriz. No sé si quieren que hagamos un recreo acá, falta un poquito de este problema y si quieren lo continuamos cuando lo continuamos a la vuelta y ya después hacemos los otros problemas que son más rápidos. Sí, profe, recreo. ¿Sí? Bueno. Estábamos pidiendo recreo, yo también ya. Están pidiendo. Al alarido pedía yo recreo. Bueno. Bueno, entonces hacemos un recreo, son las 10:35, entonces volvemos a las 11:05. Muy bien. Así sería. Bueno. Deja de grabar ahora. Perfecto. Acá estoy, no, acá estoy. Ahí dejo de grabar.